Hola, bienvenidos. Bueno, es uno de los grandes, pero grandes actores argentinos. Estudió psiquiatría, ejerció como psiquiatra, desciende de un papa como del siglo XV y es un gran actor que acaba de interpretar en una película muy reciente a un ladrón de bancos real. Es Diego Peretti, en diálogo con CNN. Diego Aldo Venegas Peretti nació en Buenos Aires en 1963. Se interesó por la psiquiatría, pero luego cambió la ciencia por el arte y comenzó a estudiar actuación. En 1993, debutó en televisión en el programa Zona de Riesgo. Pronto adquirió fama en la pantalla chica y participó de series argentinas como Los Simuladores, icónica serie que ganó el Martín Fierro de Oro en 2002. En teatro, Peretti se ha destacado en obras como La Ópera de los Tres Centavos y Muerte de un Viajante. Además, fue protagonista en grandes éxitos del cine argentino, como Tiempo de Valientes, La Señal y Mamá se fue de viaje. Por su notable labor, recibió numerosos premios, entre ellos el Martín Fierro, el Cóndor del Plata y también el Diploma al Mérito de Fundación Konex. El actor es uno de los protagonistas de la nueva película El Robo del Siglo, filme que narra el famoso asalto a la sucursal de un banco en el norte del Gran Buenos Aires. Esta fue la bio CNN de Diego Peretti. Bueno, es un honor enorme recibirte. Muchas gracias, Marcelo. Un placer, en serio. Es un honor que me reciba también, sí. Un placer, Diego. Bueno. Vamos a hablar de la película enseguida, por supuesto, del robo del siglo, ¿no? Sí, es una película... Y del extraordinario personaje que interpretás, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo vi la película, la vi en privado antes de su estreno. Claro. Para este reportaje. Sí. Y me pareció genial. Sí, está muy aún bien. Considerando lo controvertido del tema. Lo vamos a discutir después. Desde ya. Bueno, hola. Hola, ¿cómo te va? Contame, ¿de dónde viene la familia Peretti? Bueno, mi familia Peretti, por parte de mi papá, es de Italia. ¿Tu papá era italiano? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Italiano. Mi abuelo y mi abuela. Familia de padre italiana, familia de madre española. Madre española directa, madrileña. Sí. ¿Y vos educado en un colegio alemán? Sí, mi formación cultural, que es la que transpiran los padres, no es la que te dicen, no es la información, sino mi formación cultural tiene que ver con el cotejar todo el tiempo con gente... distinta, con mezclas. Con italianos, con españoles, con judíos, con... tiene un gran valor, alemanes, sí. Tiene un gran valor que hoy en día en el mundo está sujeto a un debate, viste que es un debate horrible, pero debate al fin, ¿no? El mundo está discutiendo este problema de las mezclas y de los procesos migratorios que son tan enriquecedores para los países, ¿no? Fíjate este caso, ¿no? Sí, es una discusión, que se da. Súper interesante. Sí, muy interesante. Pero si te pones a digamos, el sentido común de un chico, por ejemplo. Yo cuando era chico y sentía algunas discusiones por televisión de la diferencia entre una raza, la otra, la diferencia... El chico tiene la inocencia de un chico y yo por lo menos consideraba como muy tontas las peleas. Exacto. Y escuchaba de mis padres algo tan... normal, como decir, somos todos iguales, pero claro que somos todos iguales. Claro, pero ¿a quién se le ocurre? Es como, yo creo que el hombre tiene como lo que Freud llamaba tánatos, un instinto, además del amor, un instinto de destrucción natural, porque si no, o de posesión natural y animal, porque si no, no se entiende que las discusiones que tendrían que ir por otro lado, estemos en eso. Estamos discutiendo esto en la semana en la que se conmemora el Día del Holocausto, ¿no? Que todos conocemos el final de la historia, pero es muy interesante mirar el principio de la historia. Y el principio de esa historia, que es una mezcla de unos ciertos, llamémoslo valores, si cabe la palabra, con un mecanismo, ¿no es cierto? Viste que Hamlet decía que hasta la locura tiene un método, ¿no? Claro. ¿Okay? Sí, claro. Sí. Bueno,
Vos fíjate que el Holocausto fue la mezcla de un conjunto de ideas con un método, ¿no es Con cierto? un método, sí. Exactamente. Ahora, eso empezó de algún modo, y empezó seguramente marcando estas diferencias que no deben ser marcadas, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí, todas las guerras tienen... Es que, mira, yo soy amante de John Lennon, como paradigma de una época moderna, digamos. Y John Lennon decía, pero claramente es como muy simple, si creyéramos que vivir en paz es mejor que la guerra, si lo creyéramos verdaderamente, no tendríamos guerra. Si lo creyéramos verdaderamente. El problema, y no sé si tiene... Estoy medio... No sé si soy grande o veo la época de manera muy realista, pero siento que el camino que vamos teniendo no es el indicado. Sin duda. No es el indicado. Decime ¿no? si reconoces a este personaje que vas a ver acá en pantalla. El Papa Sixto V, el Papa sí. Sixto V. Sí, Sixto V. Del año 1500. Sí. Felice Peretti. Felice Peretti, Félix Exacto. Peretti, sí. O sea, tenés Sí. de un papa de la Inquisición, además. Sí, sí, aparte era muy Un malo. tipo horrible, sí. Era muy malo y se descargaba contra la pequeña corruptela y ahorcaba a un empleado que se había robado un racimo de uvas, ok. pero a los claro. grandes corrupciones no les hacía nada. Sí, bueno, tengo este antepasado directo. Me pareció totalmente A mí desopilante. también me pareció Genial. desopilante cuando Desopilante. me enteré que, bueno... Felice Peretti. Sí, Felice Peretti. Fue papa durante 5 años. 5 años nada más. Exactamente. 5 años nada más. Y En el fue 1580, Claro. 1590, algo así. Y Nostradamus lo predijo. No. Sí, en Nostradamus está que él se encuentra con un pastor, con su rebaño, chiquito, joven, llamado Félix, o Felice Peretti, y le dice que va a ser la voz de Dios o algo, pero no sé si Papa le dice la voz de Dios. Y bueno, eso está también ahí. Tengo entendido, tengo entendido casi fehacientemente. Sí, es una historia genial. Y mi hermano se parece. Mi hermano ¿Se es parece? muy parecido. A ver, ponelo de vuelta. Mi hermano es muy Al Papa. parecido y cuando me mostraron la foto... Esta imagen la tomamos, ¿sabes de dónde, no? Esta es de la página oficial del Vaticano, donde están todos los papas. Claro, y ahí claro. encontramos a tu antecesor, Ah, mi el Papa antecesor, Peretti. el Papa Peretti. Sí. Sí, eso fue un estudio genealógico que hicieron la familia Peretti de principios del siglo pasado, que se contactó con la familia Peretti, la de mis abuelos. La otra familia Peretti tenía mucha plata y le pidió permiso para hacer el estudio genealógico para ver cuál de los dos troncos familiares era el directo. Esa otra familia Peretti vendía una bebida Ferroquina Peretti. Ferroquina que Peretti. sigue estando en algunos supermercados. Sí, Ferroquina es una especie de Fernet. Yo tengo una botella porque encontré una vez en un supermercado y Ferroquina Peretti, y era mucha plata. Y entonces le pide permiso a mi abuelo paterno, le pide permiso de hacer este estudio genealógico para ver, querían saber exactamente cuál era el lazo directo. Y bueno, entonces se ponen en gastos, hacen ese estudio que lo tenía mi tía, el hermana de mi papá, y ahora mi hermano. Y sale que soy línea directa de... Estamos conversando con que somos. el descendiente de un papa, ¿no es cierto? Así que espero que valoren ustedes ese dato que hemos traído a CNN. Sí, hablando de un papa, migración ¿no es y de todo eso, sí. un papa que además fue anticipado por Nostradamus. No sé si anticipó el talento de Diego Peretti, pero vamos a hablar de eso enseguida. Hay un aspecto de tu vida que a mí me parece especialmente interesante, muy interesante, que me gustaría hurgarlo en el próximo bloque, Dale. que es tu paso de la psiquiatría Sí, a la actuación. a la actuación. Ya venimos, es Diego Peretti. Diego, arrancaste como si estudiaste medicina. Medicina, sí. Primero medicina y terminás la facultad de medicina y sos médico generalista, clínico. Correcto. Después parte lo que vos querés como especialización. Y yo ahí, porque más o menos sé por dónde vas rumbeado vos, yo ahí ya empecé a cambiar el foco, porque la psiquiatría
es la única especialidad casi que no tienen los paradigmas médicos orgánicos. Claro. Ahí hay un terreno del que el mundo, incluso la psiquiatría, sabe poco, y la medicina llega hasta un límite. Después no puede seguir con sus leyes. Digamos que es menos científica, si cabe la palabra, que la cardiología. Digamos. Exacto. Que la cardiología, que la gastroenterología. Sí, siempre son o clínicas o quirúrgicas las especialidades. La pediatría, las grandes especialidades. Pero siempre son tomadas desde ahí, como el paciente como una materia de estudio, sujeto, objeto de estudio, pero siempre dentro de las leyes de cierto materialismo científico que no tiene, que la psiquiatría, con la que la psiquiatría patina. ¿Llegaste a trabajar de psiquiatra? Sí. Sí, porque yo hice la residencia de psiquiatría después de un examen, y la residencia la hice en el Hospital Escuela San Martín, Castex, que queda ahí en San Martín. Y ahí vos te vas formando en la misma medida que vas asistiendo. Es una asistencia asistida, es una beca posgrado. Tengo un hijo mío que es psicólogo y atiende una guardia psiquiátrica. Claro, yo estuve con psicólogos. En un hospital público de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y las cosas que en mi casa él me cuenta que encuentra cada día son tremendas. Sí, ¿no? Es una profesión dura desde el punto de vista humano. Sí, pero lo que vos decís, mira, a mí aprendí algo. Yo estaba con psicólogos cuya formación es psicoanalítica fundamentalmente, que es un discurso completamente distinto al orgánico, al quirúrgico orgánico o al biológico. Es un pensamiento diferente al psiquiátrico médico. Y teníamos los pacientes que eran los que teníamos que ayudar a curar. Los dos discursos se ponían de acuerdo en la cura, digamos, en la cura de ese paciente. Se ponían de acuerdo. Se enfocaban ahí y despejaban todo lo que tenga que ver con las diferencias ideológicas del pensamiento, que pudieran obstaculizar la curación. Y eso a mí me enseñó enseguida digamos, la vida en general, a cómo saber escuchar, a cómo saber trabajar en equipo. Trabajar en equipo y saber que los discursos, los relatos, no deben ser cerrados. Te escuché una vez comparar esta escena que vos describís de la medicina con la política. Mirá si la política operara o actuara como la medicina. Sí. Falta sentido común, y los pensamientos, o por seguridad o por lo contrario, por miedo, se cierran. Bueno, contame en qué momento de tu carrera psiquiátrica quisiste ser actor. Psiquiátrica no, fue en la médica, cuando estaba haciendo medicina, estudiando medicina, en obstetricia estaba cursando. No, me di cuenta, fue bravo, porque me di cuenta que no me gustaba la carrera, ninguna especialidad que estaba cursando. Había cursado pediatría, neurocirugía, farmacología. Te falta traumatología. Traumatología también, eso dentro de libros muy grandes, y no me gustaba. Ahí empecé a hacer el trabajo retrospectivo de por qué estaba en un lugar en el que tenía que sacrificarme tanto y estaba ausente el deseo. Es como una disociación muy amarga, ¿viste? Sobre todo para la juventud. Me interesa mucho este proceso. No importa si vos eras, médico, psiquiatra y te volviste actor. No importa si eras escribano y te volviste nadador, o si eras nadador y te volviste médico. Me interesa mucho el proceso. ¿Qué ocurre en este proceso de que alguien descubre que lo que hace no le gusta y decide hacer un acto disruptivo? ¿Cierto? Sí. Porque mucha gente hace cosas que no le gustan, ¿no? La mayoría. Y muchas veces todos nos planteamos, si yo en vez de hacer esto me dedico a hacer otra cosa. Y generalmente lo que debe ocurrir ahí debe ser miedo, ¿no? Entonces, inconsciencia también. Y también, inconsciencia. Contame algo de ese proceso. Mira, lo que te decía recién, cuando me doy cuenta que estoy en un lugar con tanto sacrificio y que no está puesto el deseo, la pregunta medianamente inteligente es ¿qué pasó?
porque tampoco era que tenía 70 años, tenía 26, 25. Y me voy dando cuenta que es un mandato y que el mandato cultural tiene que ver con preguntas que te hacen de chico, contestaciones que vos, al no estar conformada la personalidad, decís en base a lo que quieren escuchar. Una vez que te colocás ese carné, lo seguís repitiendo porque gusta. Digamos, es como una filtración cultural clara. Nadie tiene la culpa. Mi hijo, el doctor, está presente. Hijo, doctor. Bueno, me di cuenta de eso paralelamente a preguntarme qué es lo que me interesa verdaderamente. Tampoco lo sabía contestar racionalmente, sí con las acciones que hacía. Por ejemplo, iba a ver 7 veces una misma película que me gustaba para no tener que leer los cartelitos y poder ver exactamente la gestualidad o la verdad de determinado actor, que en esa época eran actores todos hijos de Brando, entre comillas, claro. De Niro, Al Pacino, y claro, acá... claro. Todos los grandes actores de La Patagonia Rebelde, claro. No habrá más penas ni olvido. Alterio, Renan. Alterio, Renan, todos los de La Tregua, sí, Alfredo Alcón en teatro, Tato Pavlovsky en teatro también. Las actuaciones de Lupi en claro. cine, de una fuerza, el clan Stivel, el realismo psicológico de Stanislavski. Bueno, todo eso era un mundo en el que yo tangencialmente iba cuando tenía momentos libres en el estudio este. Entonces digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué no seguir lo que tengo ganas? Entonces hice una solución de compromiso con mis viejos, seguí estudiando medicina, terminé medicina y varié a psiquiatría. Epa, ¿cómo? Ni no cirujano, no pediatra, ¿cómo? A lo loco, ¿te gusta eso? Resistía. Y yo, en vez de... Porque yo los amo, los amé a mis viejos y los tengo en el recuerdo. Bueno, porque hay que tener también libertad ahí. Te pueden ver como extraño en la elección, pero nunca imponen autoritariamente, ¿entendés? Se filtra la cultura, se filtra el deseo de la generación, de los inmigrantes, mi hijo, el doctor, todo eso, todo ese peso está, pero también está la sabiduría de saber que hay que dejar volar. Y yo la solución de compromiso que tuve con ellos es, bueno, yo sigo, pero empiezo a estudiar teatro. Claro. Y en algún momento dejaste la medicina, la psiquiatría y te dedicaste al teatro. Claro, eso me ayudó mucho porque ahí empecé a hacer zona de riesgo siempre porque hacía obras de teatro independiente y me elegían, se ve que funcionaba. Un día yo estaba haciendo la residencia y me piden hacer un piloto de Poliladron. Porque el Chueco me había visto... Con Suar, claro. El Chueco me había visto en una obra de teatro que había hecho yo en el Bauen, en el Hotel Bauen, con Fernán Mirás. Después de su éxito de Tango Feroz, hizo una obra de teatro, por casting quedé, la fue a ver el Chueco hace un piloto, me dice, quiero a ese chico ahí, como el Tarta, y ahí ya está el sostén profesional, porque claro. Armo un contrato con la productora de Adrián, que me da todo. Me dice, vos seguí haciendo medicina, seguí con tu... Yo ya estaba post-residencia. Estaba atendiendo pacientes en un programa de prevención en salud mental en Florencio Varela, dependiente de la UBA. Y me dice, te damos todo, pero mirá que yo termino 3, 4 de la tarde, va un auto y te lleva a Ciudadela, porque Poliladron se filmaba como 24 horas por día, era una cosa, era una productora independiente que estaba remando en dulce de leche. Y bueno, es ahí que le digo a Adrián, ¿vas a hacer un segundo año? Sí, de Poliladron, sí. Y entonces pido licencia sin goce de sueldo, por supuesto. Me tomo 6 meses para derivar los pacientes que tengo. Y con la cabeza digo, bueno, licencia, vamos a ver. Y ahí es donde... Antes de hablar, en el próximo bloque vamos a hablar con un ladrón de bancos, ¿no es cierto? Pero bueno, contame en un segundito.
hay en este proceso un proceso de sinceridad con uno mismo. Sí, ¿cierto? muy grande. Muy grande. Y mucha tranquilidad. Porque si no, no. Pero es que la gente a veces no sabe que el conflicto pasa porque está haciendo algo que no le gusta, porque la vara a veces del destino está tan baja que con solo tener un trabajo que te lleve plata para llegar a fin de mes y ya te metes ahí y pasan 25 años. Exactamente. Y se te fue la vida. Claro. Entonces medio es medio un drama grande eso, que siempre yo digo es mejor que la gente se haga esa pregunta y que si tiene que vivir con ese gris, que lo viva sabiendo que está ese gris antes de no desplegarlo. Sin duda. ¿Entendés? Sí. Es Diego Peretti, un capo, un genio. Sos un capo. Increíble. Ya venimos. Más tarde le vamos a preguntar a Diego si vuelven Los Simuladores, una obra emblemática que se vio en la televisión argentina y que tal vez en el futuro cercano llegue al cine. Bueno, hablemos de El Robo del Siglo, una película fantástica que describe un hecho real, ocurrido en la provincia de Buenos Aires en 2006. En el 2006. Un robo a un banco. Sí, robo a un banco, sí. Es un hecho delictivo. No. Sus autores fueron apresados, salvo uno, creo. Pagaron sus culpas en la cárcel, según la justicia. Y bueno, el hecho delictivo en sí, ¿qué te puedo decir? Hay algo del hecho delictivo que un poco, si me cabe la palabra, lo redime. Si cabe la palabra. Y es el hecho de ser un plan pensado para que no haya ni vuele un solo disparo. Y para eso hay inteligencia, hay una inteligencia especial, hay lucidez, hay creatividad también. Yo con Fernando Araujo, que es el que yo interpreto, muchas veces le dije esa creatividad y toda esa sabiduría por el día que la pongas en un hecho productivo, y él obviamente tiene presente eso. Porque él intervino en la... Sí, intervino en el co-guión. En el guión, claro. Sí, porque la película se basa en el libro de Palacios, que investiga el hecho, que se llama Ni armas ni rencores, que es una charla con él en la prisión, fundamentalmente, con Fernando Araujo. Y todo lo que ves en la película de la planificación está transcripto del libro. O sea, la película es relativamente real. Tendrá alguna licencia cinematográfica, me imagino, es real, en hechos súper reales. Sí. Hechos tan reales que son como una... porque es un robo de película, efectivamente, el que describe la película, ¿no es cierto? Tal cual, sí, es un robo de película. Sí. No hubo que hacer, lo que te quiero decir es que no hubo que investigar mucho, ponerse a tirar ideas sobre cómo hacen para salir de acá y cómo... Todo estaba. La previsión del plan es excelente. Claro. Le contamos a la gente, la película trabaja Guillermo Francella, su director es un director genial que se llama Ariel Winograd, con el que yo ya trabajé en Sin Hijos y Mamá se fue de viaje. Súper bien hecha. Sí. Ahora, este personaje, Fernando Araujo, yo sabía poco del asunto hasta que vi la película y me enteré de un hecho que es por supuesto real. El tipo era, o sea, a quien vos interpretás, el cerebro del robo, era una especie de artista plástico relativamente es un artista plástico, actual, que escuchaba también Beethoven, que fumaba marihuana. Sí, tiene plantación de marihuana y estaba escribiendo un libro que ya tenía 3.000 hojas sobre los beneficios de la marihuana, que se cortó por esta idea que ya aparece. Que el tipo que va al psicólogo. Sí, tiene un psicólogo con una historia bastante importante. Sí. Y a ver si todo eso es cierto. Es cierto. Y que como consecuencia de que ve un objeto desplazarse por una alcantarilla, en un día de lluvia, enfrente de un banco, se le ocurre que se puede entrar al banco por abajo. Por abajo. Y entonces sigue en un, digamos,
en ese estado medio, no de ensoñación, pero sí de estar no pensando en las cosas cotidianas que te preocupan, sino volando, siguió algo hacia una alcantarilla, ve que una alcantarilla va a otra alcantarilla, 20 metros, otra, y eso desemboca en el desagüe fluvial que hay ahí en el río. En el río. Claro. Se mete y llega a lo que él considera que estamos abajo del banco. Entonces, yo hablando con él, hablando con los guionistas, hablando con Ariel Winograd también, creo que es una idea que se le impone como lúcida, brillante. Lamentablemente está fuera de la ley, pero siento que él tiene una pulsión como decir, esto está para hacerlo. Claro, exactamente. Vuelvo a repetir, es un hecho delictivo y hubo gente dañada por eso el robo a un banco. Y es así. Ahora, si hay alguna forma de que la balanza se incline un poco, es con este tipo de plan y con este tipo. Desde el punto de vista, si vos tenés que mirar a tu personaje, a quien además conociste, que es toda una gran curiosidad, ¿no es cierto? Sí. Si lo vieras como psiquiatra, ¿qué fuiste? Sí. ¿Qué dirías? ¿Que era que un genio, un loco, un psicópata, un qué? Bueno, yo no lo quiero engrandecer mucho. Me parece que lo que hizo constituye... O sea, cuando entran con el caballo de Troya y cometen esa traición y rompen todo, o sea, tiene una estrategia militar brillante, lleva muertos, lleva todo. Como robo en sí, este es uno de los 5 robos más importantes del mundo. Entonces... violar o quebrar los sistemas de seguridad tan avanzados desde un lugar tan artesanal, me parece que ahora, está cerca de la brillantez. Ya venimos, es Diego Peretti. La película se va a ver en todas partes, pero hacemos un brevísimo resumen para que la gente que no la vio no se quede intrigada. El robo del banco es un robo que incluye una gran simulación, porque los tipos simulan. Sí. Están asaltando el banco de manera convencional. Sí, simulan algo, que pasa algo, pero está pasando otra cosa. Sí. Es un subgénero que toca tangencialmente a la serie que hicimos. Mientras los tipos simulan estar tomando de rehenes a un montón de personas, negocian con los negociadores, y se aparece la policía, rodean el banco, sale por la televisión, piden pizza. Lo que están haciendo es ganar tiempo para desvalijar las cajas de seguridad. Exactamente. Y se escapan por un túnel en el que estuvieron primero pensando en entrar al banco, para entrar al banco, para entrar a la bóveda. Pero después se dan cuenta que no, para entrar en la bóveda no es para salir. Eso es lo brillante. Eso se dan cuenta en la mitad del proceso. Fue tu primera experiencia con Francella, ¿no? Fue mi primera experiencia. Habíamos tenido una entrega, lo conocían, pero fue mi primera experiencia con Francella. Es un actor brillante. Yo siempre le digo a él que él tiene una mirada o una forma de actuar que para el que actúa con él y quiere actuar bien, es como estar con un Messi, con un Maradona, porque él tiene una mirada y tiene una llegada que no son 2 canales nada más. O sea, yo te veo a vos y por ahí estás conmigo y también tenés que estar atento a un montón de cosas, yo también. Son 2 canales como mucho, te alcanza a decir, bueno, y esta noche... Él tiene una picardía tan a flor de piel que te está diciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces vos podés agarrar y le tirás la pelota, él la recoge y te tira la pelota. Y es verdad lo que está ocurriendo entre los dos. Sí. Y eso está muy bueno para trabajar. ¿Tenés algún actor? Yo estoy lleno de ídolos, por eso pregunto. Por ahí te parece una estupidez. No. ¿Tenés ídolos en tu profesión? Los tuve. Los tuve. Ahora que estoy realizándome... pierden un poco la categoría de ídolos porque me doy cuenta el viaje que hicieron y los humanizo. Dame un nombre, 2. No, bueno, acá ya te digo 2. Lautaro Murúa. Claro. Tato Pavlovsky, Alfredo Alcón y Lupi. Miguel Ángel Solá. Y después sigo, pero... ¿Y de afuera está Brando, que comienza con su realismo tan
importante. Después están De Niro, todos los del Padrino, Duvall, Al Pacino, todos. Y los actores ingleses con economía de recursos, Anthony Hopkins, Jeremy Irons, actores muy... Bueno, hubo un super actor británico, llamado Alec Guinness, un monstruo, sí, que protagonizó una famosísima película muy genial llamada El Quinteto de la Muerte. Con Peter Sellers. Con Peter Sellers. Otro británico tremendo. David Niven también. Si David Niven estaba también. Creo que también. Sí, si no me equivoco estaba David Niven. Que son una banda de ladrones que se proponen robar a una señora, si no me equivoco, y que son víctimas de su propia incompetencia. Le sale todo mal. Todo mal. Y con una cara y con una forma inglesa de hacer las cosas mal que es extraordinaria. Es extraordinaria. Exactamente. Sí, esa película sería lo contrario a la película que hicimos nosotros, que son todo sale bien, todo sale por lo previsto. Hay pequeños percances, pero eso es una felicidad también, debe generar una alegría. Es como un director o algo cuando hace una mega obra, ¿viste? Que las cosas salen, funcionan y termina concretándose lo soñado. Claro. Eso... Creo que lamentablemente nos queda un solo bloque, ¿no? Sí, nos queda un solo bloque, ya venimos, es Diego Peretti. Encontramos muchas frases muy geniales de Diego Peretti, entre ellas esta, que dice: creo que cada día tiene que ser vivido... Ya la completamos, no se vayan. El teatro es una exposición fulminante. Fulminante, brutal. Yo hasta hace 10 años atrás vomitaba antes de entrar. Ya tengo casi 30 de 25. Hasta hace 10 tenía arcadas, si no vomitaba antes de entrar. Sí, es una exposición. Antes de subir a escena. Antes de subir a escena. De cada función, Wow. De cada función, Sí, considero que es una exposición fulminante. No es grave, no es dramática. Si te sale mal, no pasa, no se muere nadie. No es como cuando yo atendía que la salud de una persona depende de tu formación, tu inteligencia, tu responsabilidad. No, acá no pasa nada. Sin embargo, el miedo que uno siente es una exposición porque vos estás de cuerpo y alma figurándote que sos un personaje, pero la gente, la energía de la gente que te ve todo. ¿Y vos también los ves a ellos? Lo siento, no los veo. Yo decido no ver. Hay muchos actores que para mí es un error, que cuando hacen así no pueden no ver. O sea, para mí tiene que ser, como ellos llaman, la cuarta pared, digamos. No. Sí, lo siento, sí. Ahora estoy aprendiendo, dejé de vomitar, dejé de tener arcadas y estoy pudiendo jugar el partido y pasándola bien. Antes estaba atento a que el siguiente texto lo dijera creíblemente. Ahora tengo una visión panorámica del personaje y la obra que estoy haciendo, entonces puedo opinar mientras interpreto. ¿Se puede conectar eso que te pasó con un ataque de pánico o algo que se le parezca? No, porque el ataque de pánico es un ataque que surge en forma, sin un motivo inmediato, te surge, no sabes, tenés una sensación de muerte y no sabés si es un infarto o es, yo era porque me iba a subir ahí arriba, y subirse ahí arriba es tirarse sin red al ridículo. Y uno, viste, el actor tiene que aprender a vivir. Hola, ridículo, ¿cómo te llamas? Yo soy Diego Peretti, ¿vos? Sí, yo soy Diego Ridículo, bien. ¿Nos hacemos amigos? Claro. Porque si yo te tengo miedo, la interpretación no sale, o no puedo ver esta visión panorámica, ¿entendés? Tendré algún problema en el escenario, trataré de solucionarlo humanamente porque somos actores, no es una holografía. Sí. Y lo dicen tantos, esto de vencer el miedo, el ridículo, está emparentado, son primos, hermanos, digamos. ¿Qué es? El miedo a la muerte, el miedo a la no aceptación, nunca más, el miedo... Todo eso, bueno, vamos a andar juntos porque es esto. Tremendo, es tal cual, ¿no? Entonces eso es lo que aprendí con el oficio y eso te ayuda
no sé si a ser mejor actor, pero sí a sentir que te expresás más libremente. Correcto. ¿Viste? Contame de los simuladores. Obviamente que todo el mundo conoce a la historia de esos 2 años de ese programa de televisión que fue tan genial, Los Simuladores. Extraordinario, que fue es un programa extraordinario. Es una serie de aventuras, es lo creo, y a la distancia lo digo, es lo mejor que hizo nuestra televisión, sí. En género de aventuras. Bueno. El pacto que tenemos es hacerlo, si estamos todos, los 5, los 4 simuladores y Damián Cifrón como director y autor. En el cine. En el cine. La idea que tenemos es en el cine. Si me preguntás, yo creo que Damián tiene algo en la cabeza. Lo que pasa es que es un artista tan demandado mundialmente, no localmente, mundialmente, que bueno, en su agenda no sé en qué año estaremos, digamos, pero yo creo que si él prende el motor, tiene un guión ya en su cabeza y lo único que tiene que hacernos es dárnoslo y nosotros ponernos de acuerdo en la agenda. Pero ese guión, esa historia no está todavía. Entonces es como etéreo hablar de... Puede haber una conexión entre Los Simuladores y El robo del siglo, sí, ¿no? Sí, es el mismo género. El mismo género. Sí, sí. Es muy, sobre todo porque los simuladores también eran ilegales. Claro, pero hacían justicia. Pero hacían justicia por mano, justicia la propia, justicia eran anarco de derecha, decía Damián Cifrón que eran. Bueno, acá la justicia que realizan es una justicia muy propia. Claro, recordarnos un poquito porque es genial la historia. Sí. ¿De qué se trataban los simuladores? Los simuladores eran un grupo que se dedicaba a solucionarle los problemas de la gente que no podía solucionarlo, ni médico, ni la abogacía, ni a través de operativos de simulacro. Entonces, el caso era alguien, o el paciente, o el cliente, era alguien que venía con un problema que no encontraba solución en las instituciones vigentes, pero que con ese problema no iba a poder vivir. Y entonces nosotros nos fijábamos si era un problema que valía la pena por su injusticia llevarlo a cabo. Es así que estudiábamos a la eventual, entre comillas, víctima del operativo de simulacro. Y los gastos en general no eran de familias ricas, entonces los gastos los generábamos a partir de la, entre comillas, estafa que le realizábamos a la víctima. Entonces ese es un programa también muy infantil, muy ingenuo, muy inocente desde un punto de vista, porque así también lo es Damián, y con un humor muy fino, ¿viste? Que ayudar a que un chico no se lleve 12 materias y armar todo un dispositivo de Misión Imposible para que el chico conteste las materias, porque si no la madre está enferma. Digamos, todo eso genera una cosa muy graciosa, muy graciosa. El contraste de lo Misión Imposible para resolver un problema íntimo es muy gracioso. Claro. Bueno, pasa que pasaron casi 20 años. Sí, casi 20, 2002, 2003. Exactamente. Bueno, sí. Hoy en día cambió el mundo, hay mucha más tecnología, celulares, cámaras, filmaciones, robots. Me imagino. Los simuladores futuros tendrán que estar adaptados, me imagino. Absolutamente, con actual, una tecnología elevadísima y con un conocimiento de ellos y sobre todo de Santos y el manejo de la tecnología muy grande, o no. O son todavía artesanales, y eso lo lleva a no haber perdido una inocencia que es fundamental para sus operativos. ¿Encontraste en esta, por último, digo, la clave del éxito para tu carrera, para una carrera, para una vida, para tu profesión? ¿O no? ¿O no hay tal cosa? ¿O no hay tal Por cosa? ejemplo, yo hago una película, hago una obra de teatro o hago un reportaje y aunque parezca naif, no me crean, no importa, el éxito está en si la pasé bien. Si la pasé bien no significa que no tuve que pensar, si fui auténtico, si estuve cómodo, si no desperdicié el tiempo, si lo que se soñó fue, en el caso de una película, si sentí que no había desidia, sino que había... el sentir que hay un grupo con ganas de hacer las cosas, que esas cosas que tenés ganas de hacer sea lo que vos querés, que es contar historias, y que encima
te den un sueldo, te paguen. Bueno, eso hay que valorarlo y es lo que trato de mantener constantemente en cada día que vivo. Ha sido un placer y un honor para nosotros acá en CNN y para mí en particular haber conversado tanto tiempo con un descendiente del Papa Sixto V. Tomame que ha sido un placer recibir a semejante personaje que fue de alguna manera predicho por el mismísimo Nostradamus. Muchas gracias. Sos un genio. Gracias. Chao. Gracias.